realmente no tenía planeado hacer esto. Aunque después de pensarlo un tiempo, llegué a la decisión de continuar con el juego, por lo cual no me enredo más y comencemos. El nombre del siguiente mundo era Depressing. Y bueno, realmente no me voy a poner a hablar de que esto ya de por sí me parecía extraño, porque desde que empecé con el primer mundo, ya tenía la duda de que este no era la ROM del juego original. Pero en fin, mejor sigamos. El tablero se hizo presente, junto con las piezas de los kaijus de mi equipo. Viendo a detalle, me di cuenta de que ahora el tablero resultaba ser más largo, ya que recordando los tableros de mundos pasados, estos se veían por completo en una pantalla, por lo que en este mundo, podría ver más allá de tan solo lo visible en esta captura. Y como me lo imaginaba, los jefes estaban al lado de la base. Esta vez, los kaijus eran Baran, Rodan, el cual, viviendo con detenimiento su pieza, también existía en el código del juego. Los jefes nuevos eran Deutalios y Plesiosaurus. Pero visualizando mejor el mapa, me di cuenta de que había como un quinto jefe, el cual y parecía una especie de nave, o bueno, no sabría cómo interpretarlo de otra manera. Aunque este mismo estaba alejado del resto, a la vez que bloqueando el camino. También, la música de este mundo, tenía una sensación lúgubre y de desolación. Bueno, dejando eso a un lado, decidí empezar con el nivel de las montañas, pero ahora con colores azules. El nivel era parecido al del juego, salvo que los colores se cambiaron a un tono azul, tanto oscuros como claros. Viendo el planeta de este mundo, se notaba apagado, aunque me recordaba por mucho al planeta del segundo mundo. Y qué decir de la música, era la misma que la del tablero. Los enemigos resultaron en los siguientes. Un caracol de color azul, el cual y al darle de 3 a 4 patadas, suelen esconderse en su caparazón, dejándolos inservibles. Después estaban los aviones grises, que si llegaban a aparecer en el juego original. Y por último, estaba esta cosa azul con patas de araña, la cual, y a veces solía lanzarme bolas grises, las cuales, y se parecían a las que lanzaba Ghidorah, solo que más pequeñas. Y eso sería todo de este nivel. Pasando al siguiente nivel, este fue de por lejos, uno de los más normales en todo este mundo. El escenario no fue afectado, ni siquiera se presentaron nuevos enemigos. Era prácticamente un nivel del juego original, aunque lo único que lo hacía distinto al normal, era el planeta y la música del tablero. No tomé más capturas, porque viendo el estado casi normal de este nivel, no le veía necesario sacar más de una. Por lo que mejor y pasemos al siguiente nivel. Esta vez, utilizando a King Kong, decidí entrar al siguiente nivel del tablero, el cual y tenía un parecido con un árbol. Accediendo al nivel, ya existía una criatura con colmillos, dispuesta a atacarme, a la cual y no parecía encontrarle una forma siquiera. Mirando más a detalle el escenario, se trataba de un bosque oscuro, lo cual y me generaba un poco de incomodidad, a la vez que la música no ayudaba en nada. Esta vez siendo diferente a la del tablero, presentaba una sensación algo oscura. Los enemigos de este nivel, eran los siguientes. Aparte de la criatura anaranjada del inicio, también estaba de vuelta el 100 pies del segundo mundo, salvo que este ahora era de color azul. Y claro, esa cosa morada flotante, la cual y formaba parte del juego original. Y eso sería todo de este nivel, por lo que será momento de pasar al siguiente. El nivel del árbol con pocas hojas, resultaba ser básicamente lo mismo que al del nivel pasado, salvo que aquí era más oscuro que el anterior, aparte de que se podía ver el planeta. Y la música, por Dios. A diferencia del tablero, esta era mucho más incómoda de escuchar, teniendo el parecido a una caja musical, la cual y se reproduce con pésima calidad. Aunque, lo más bizarro de esto, fueron los enemigos. Aparte de esa cosa celeste que te lanza misiles, también estaban estas rarezas, las cuales poseían la cabeza de Moguera, y los tentáculos de Gesora. Se trataban de monstruos híbridos, los cuales sí eran muy molestos para avanzar en el nivel, por lo cual y me veía forzado a utilizar el aliento atónico, hasta agotar la barra de poder. Concluyendo ese nivel, decidí acceder a la cruz agrietada, que se encontraba en medio del tablero. Este era el cual me generaba curiosidad, puesto que no habían otros niveles con esta forma, siendo el único de este mundo. Accediendo con Godzilla hacia este nivel, este mismo no presentaba un fondo, aunque bueno, tal vez se podrían considerar como parte del fondo, esa pila de cajones, acompañados de una especie de tanques de gas. Y hablando de la música, pues qué podría decir. Esta poseía la misma sensación de soledad, solo que a otro punto.
Caminando un poco, me encontraba con tumbas, las cuales se pueden catalogar como obstáculos. Algunas estaban normales, y otras ya hacían medio destruidas, aunque en algunas de estas tumbas, podías liberar un restaurador de vida. Pero prosiguiendo con el nivel, me di cuenta de una cosa. No habían enemigos. Esto se me hizo un poco extraño, pero a la vez me calmaba, puesto que no tendría a criaturas enfrente mío para que me estén estorbando el paso. Aunque llegando al final, me terminé encontrando con esto. Se trataba de una burbuja gigante, la cual en su interior, parecía encontrarse con una pieza de un kaiju, la cual no podía reconocer bien hacia qué monstruo iba dirigido. Esto se me hizo bastante extraño, por lo que utilizando el aliento atónico, y a la vez que unos golpes, por fin pude desintegrar esa burbuja. Aunque tras haberlo hecho, la pieza de ese kaiju desapareció, a la vez que todo el escenario. Pasando unos segundos, me di cuenta de que abajo de las barras de Godzilla, habían otras en cantidad menores, como si estuviera a punto de enfrentarme a un jefe. Aunque lo raro, es que no se presentaba el nombre del monstruo, y no fue sino hasta 10 segundos después, cuando este mismo haría acto de presencia. Se escuchó una música nueva de enfrentamiento, lo cual me terminó por sorprender, ya que al igual que lo que pasó con Pulgarashi en el mundo pasado, no se utilizaba las mismas músicas de jefes, sino composiciones nuevas. Al ver con detenimiento al kaiju con el que me iba a enfrentar, me di cuenta de que se trataba de King Caesar. Pidiendo a detalle su sprite, pude darme cuenta de que él mismo ya lo había visto en otro lado, aunque no pude recordar en ese momento, porque necesitaba estar concentrado en la pelea. King Caesar ataca igualmente que Godzilla, salvo que ahora puede flotar un poco al saltar, lo cual me es un poco molesto, ya que no puedo hacerle daño en algunos instantes. También, él suele atacar con un rayo que lo lanza desde sus ojos, aunque este mismo poseía manchas verdes. Estábamos casi parejos en combate, pero yo tenía más experiencia con mi rey de los monstruos, por lo que a pesar de que me haya bajado más de la mitad de la vida, pude derrotarlo de a poco. Y cuando derroté a King Caesar, me di cuenta de que algo había aparecido en su cabeza al momento de desvanecerse. Esa cosa con forma de sol, no sabía de qué se trataba, hasta que esta misma desapareció. Pero cuando estaba a punto de regresar al tablero, me apareció el siguiente mensaje. No sabía lo que decía exactamente, por lo que nuevamente, y decidí acudir con el traductor de Google. Por como lo traducí, decía lo siguiente. Libertad. Después de mucho tiempo, encerrado en esta parálisis. Por fin puedo sentir la libertad. Por fin puedo detenerlo. ¿Qué? No entendía sus palabras. ¿A qué se refería con encerrado por mucho tiempo, y que al fin podré detenerlo? Vaya. Sí que este juego me está dejando con más dudas que respuestas, pero en fin, regresando al tablero, decidí volver a entrar a ese nivel. Aunque esta segunda vez que accedí, al final no me encontré con nada, por lo que el nivel prácticamente ya se había quedado vacío, así que volví a avanzar en el tablero. Cuando subí más arriba, me di cuenta de que la pieza de King Caesar estaba enfrente de aquella nave extraña. Pensé que podría seleccionarlo, pero el juego me decía que ya estaba en uso. Ahora sí, esto me pareció bastante extraño. ¿Por qué el juego me dice que este kaiju ya está en uso, si eso es algo que no sucedía en la ROM original? Y aparte, si la pieza de Caesar está en uso, entonces ¿quién es el que lo está controlando? No supe cómo entender estas cosas. Y bueno, si esto se trataba de un hackroom del juego original, pues se nota que le habían puesto mucho empeño, aunque lo único que me parecía poco original, era el reutilizar algunos sprites y escenarios, los cuales si no le pertenecen, como es el caso de Caesar, y ahora que me doy cuenta, los sprites de King Kong tampoco son originales de este juego. Pero bueno, mejor me intento calmar. Cuando accedí al nivel que estaba antes de Caesar, me había llevado a un nuevo lugar, en el cual de fondo y se veían unos muros de ladrillo, simulando ser torres o pilares. No voy a entrar en detalle con la música, puesto que era la misma que la del tablero. Avanzando un poco, me encontré con algunas naves de tipo extraterrestre del juego original, lo cual me calmó un poco. Y avanzando más hacia adelante, me encontraría con algo que me terminaría volando la cabeza. Fuera de broma, esto fue lo más extraño y curioso que vi en el juego. Aparte del mini jefe, el cual y parecía una nave extraterrestre de tamaño gigante, también pude observar a King Caesar, el cual intentaba atacar a ese ovni. Yo realmente no comprendía esto, ¿acaso King Caesar está de mi lado?
Y aparte, ¿es esto con lo que se refería el juego, con que el Kaiju ya se encontraba en uso? ¿Quién es el que lo controla, o acaso King Caesar se trata de un bug del juego? Dios mío, cuántas preguntas llegaron a mi cabeza por esto que vi, y tanto fue esa confusión, que no podía concentrarme en atacar bien al mini jefe. Aunque pasando unos segundos, King Caesar había derrotado a esa nave alienígena. Así y finalizando el nivel. Vaya que la pieza de esa nave, se trataba de un gigante ovni. Pero a pesar de eso, todavía me encontraba confuso por lo que había pasado. Cuando estaba en el tablero, pude darme cuenta de que la pieza de King Caesar, se había movido hacia el frente de la pieza de Deutalios. ¿Acaso se va a enfrentar contra él? No sabía cómo representar eso, pero decidí enfrentarme contra Varan, no sin antes proseguir con los niveles de base. Entrando con Anguirus hacia estos niveles, aparte del fondo azul oscuro que se encontraba, estas zonas de base no presentaban una música como tal, más que un sonido de viento, el cual ya estaba pobremente digitalizado. También, debería decir de que al igual que el nivel de la cruz agrietada, no habían enemigos. O eso era lo que pensaba. Llegando hacia el final de los mismos, siempre se encuentra un mini jefe, el cual se trata de un monstruo de 3 cabezas, recordándome un poco a Kaiser Ghidorah. Estos solamente se disponen a atacarte con algunas de sus 3 cabezas, y cuando los vences, pueden dejarte de forma aleatoria, un restaurador de vida, o un restaurador de poder. Pero en fin, mejor continuemos. Entrando a la batalla contra Varan, me di cuenta de los cambios que se presentaban en la pelea de este jefe. Para empezar, la barra de poder del mismo, se encontraba medio glitcheada, siendo que algunas casillas se encontraran vacías. Y también, su mismo sprite presentaba notorios fallos visuales. E incluso en algunas ocasiones de la pelea, solían aparecer tipo fuegos artificiales en su alrededor, lo que parecía algo curioso, pero a la vez un poco peligroso. Puesto que si estabas cerca de él, y justo en el momento que ocurría eso, te rebajaba una casilla y media de la barra de vida, lo cual era algo preocupante. Aunque bueno, contando a detalle los cambios que se presentaban en el combate, Varan atacaba igual que en el juego original, por lo que no me costó mucho en vencerlo. Ahora decidí enfrentarme contra el nuevo monstruo, Deutalios. Viendo a detalle el diseño del mismo, me di cuenta de que se trataba de un kaiju tipo rata, acompañado de un cuerno y colmillos, claro que el mismo retaba en 4 patas, al igual que lo hacía Baragon. Y también, la música que se utilizaba para este jefe, era la misma que la de Moguera. Antes de pasar a narrar el combate, ahora mismo me doy cuenta de que justo cuando iba a empezar la batalla contra Deutalios, su barra de vida ya se encontraba algo vacía, lo cual se me hizo un poco extraño, puesto que yo recién me iba a enfrentar contra este mismo. Y ahí fue cuando recordé al respecto de la pieza de Caesar. ¿Acaso King Caesar estaba enfrentándose a Deutalios cuando yo estaba en la pelea contra Varan? Bueno, recordando lo que anteriormente había hecho contra esa nave extraterrestre, no se me hizo tan extraño para este punto, pero en fin. Tal vez el usar a Mothra para esta batalla pudo haberse catalogado un error, pero pasando de a poco con la misma, no fue un error como tal. Y la cosa es que cuando Deutalios se quedaba parado, él mismo no podía pararse en 2 patas como lo hacía Baragon, por lo que cuando utilizaba su poder, que era un rayo de color celeste, este mismo no le llegaba a Mothra. Aunque bueno, lo que sí me llegaba a molestar, era que igualmente saltaba de forma acechadora, pero en su mayoría del mismo ataque, fracasaba como tal. Y no fue sino hasta que su barra de vida se terminaría por rebajar a la mitad, que este mismo decidiría mezclar sus ataques, tal y como lo ves en esta captura. Deutalios tal vez sí fue un monstruo o algo listo conforme y pasaba la batalla, pero yo sabía manejar a mis kaijus, por lo que pasando unos minutos después, pude derrotarlo. Ahora quise enfrentarme contra Rodan, antes de ir contra el Plesiosaurus. Por lo que moví la pieza de Anguirus hacia este mismo. E iniciando la batalla, efectivamente, me iba a enfrentar contra el Rodan que se encontraba en el código del juego original. La música de este combate, se trataba de la misma con la que yo me había enfrentado a King Caesar, tratándose de esa nueva composición, pero en fin. Rodan no era un monstruo tan interesante, salvo que su resistencia era un poco más alta. Pero sus ataques, pues que podría decir, eran algo parecidos a los de Mothra, por lo cual y él mismo a veces no parecía una novedad en combate. Aunque igualmente me llegó a dar pelea, en algún punto de la misma, algo extraño pasó. Rodan había sido glitcheado en pleno combate, al igual que lo que sucedió la otra vez, con Anguirus.
Esto me tomó por sorpresa, pero afortunadamente pude tomarle una captura. Y justo cuando el límite de tiempo habría acabado, antes de regresar al mapa, me había aparecido el siguiente mensaje. Sí, esto me sorprendió también. Ahora resulta que había desbloqueado a Rodan, lo cual, y aunque era algo bueno, pues no le veía ningún sentido aparente. Aunque de todos modos, eso no me importaba, por lo que regresando al tablero, quise probar a Rodan para la siguiente batalla. Pero al ver que la vida de este mismo estaba muy baja, a comparación del resto, pues se me quitaron las ansias por probarlo en combate, y mejor decidí utilizar a otro Kaiju de mi equipo, para la última batalla de este mundo. Utilizando a King Kong para esta batalla, y al terminar de acceder a la misma, pude ver que el combate se encontraba en acción. Pero qué diablos, dije. Al ver mejor lo que pasaba, resulta que el Plesiosaurus, en realidad se trataba de dos Kaijus de diferente forma, teorizando de que posiblemente, y se traten de un macho y una hembra. Eso también explicaría el por qué su barra de vida y poder, estaba dividida entre dos por aparte. También, la música de estos jefes, era la de Gesora. Viviendo mejor el combate, King Caesar era el que se estaba enfrentando a estos jefes. Ahora tenía sentido el por qué la barra de Deutalios estaba algo vacía cuando apenas iba a enfrentarme a él. Caesar era quien estaba peleando antes. En fin, al estar calmando mis pensamientos por un instante, yo también decidí comenzar con la batalla. Y la verdad, es que el Plesiosaurus con espinas azules en su espalda, resultaba ser un poco pacífico. A diferencia del otro u otra, el cual era más activa en combate, lanzando sus rayos mientras saltaba. Pasando unos segundos, el Plesiosaurus con espinas terminaría siendo derrotado, dejando solo a su compañera. Y claro que una vez que se terminaría desvaneciendo, esta vez hice lo posible por acabar con el otro Plesiosaurus. Así que tras pasar unos minutos, ambos terminarían por conocer su final. Al fin, los jefes de este mundo, habían sido derrotados. Ahora mismo cuando estuve de regreso al tablero, pude percatarme de que la pieza de King Caesar, había desaparecido. ¿Qué? ¿Y ahora dónde se supone que estaba King Caesar? Realmente no pude hacerme una idea de su paradero, aunque por un instante y pensé que ya había avanzado hacia el próximo mundo, por lo que decidí mover la pieza de Godzilla, hacia la última base enemiga. Y cuando puse en acceder al siguiente planeta, me apareció un mensaje más. Este mismo, era parecido al que King Caesar me había mandado minutos antes, por lo que nuevamente y volví a traducir el mensaje. Y esta vez decía lo siguiente. ¿Cómo fue capaz de golpearlos? ¿Por qué los encerró, y los dejó a su suerte? ¿Acaso y un lugar deprimente, podría haberlos ayudado? Tras haber concluido con el mensaje, el juego me mandó de vuelta al inicio. Por lo que, y el quinto mundo, había finalizado como tal. Sí que el recorrido de este mundo, más el número de cosas que pude presenciar durante la mayoría del tiempo, me han dejado exhausto por esta noche. Honestamente, hay cosas que aún no comprendo de esta ROM del juego. Además de las zonas de nivel extrañas que pude presenciar conforme avanzaba en el tablero. Hay otras cosas a las cuales, y no les encontraba una respuesta como tal. Como lo es el manejo de King Caesar, su mensaje tras derrotarlo, y el mensaje final de este mundo. ¿Por qué Caesar estaba encerrado en la burbuja? ¿A quién se refería con, al fin podré detenerlo? ¿Por qué la pieza de King Caesar se podía controlar solo? ¿Acaso se trata de un bug del mismo juego? ¿Cómo llegué a desbloquear a Rodan? Y aparte, ¿qué es lo que me trataba de contar el mensaje final? Varias preguntas, las cuales y me dejaban agotado. No quise hacer mucho esfuerzo por encontrarle una respuesta lógica a estas preguntas, pero pensándolo un poco mejor, siento que algunas de estas mismas, estaban conectadas, de alguna manera. Puede que el mensaje final, con referente a aquellos que fueron encerrados y dejados a su suerte, se esté refiriendo a King Caesar, el cual ya hacía encerrado en esa burbuja. El cual, y tras ser liberado de esta misma, por fin tomaría venganza contra aquel ser desconocido, el cual y lo dejó encerrado en esa parálisis. Esto no solucionará la respuesta del por qué su pieza se podía controlar por sí sola. Pero parece que con el liberamiento de Caesar, el juego me quiere contar algo. Y tal vez, conforme esté avanzando en el juego, puede que al final, y tenga una respuesta a todas mis dudas.
Me han entrado algunas ganas de regresar al juego, y presenciar el sexto mundo de esta ROM. Pero creo que ya fue suficiente, por esta noche.